Buenos días, licenciado. Hoy vengo a hacer una breve exposición sobre los temas que se nos ha dado en todo el tercer trimestre. Bueno, en el segundo trimestre estábamos dando continuación al tema de las derivadas. Para ser más específicos, las reglas de las derivadas. Nos habíamos quedado en la sexta regla, que era la derivada del producto de dos funciones, que nos decía que es igual a la derivada de la primera función por la segunda función más la primera función por la derivada de la segunda función. La séptima regla nos dice que la derivada del cociente de las funciones es igual a la derivada de la función del numerador por el denominador menos la función del numerador por la derivada del denominador. Todo eso sobre el dominador al cuadrado. La octava regla nos dice que la derivada de una función irracional es igual a la derivada del radicando dividida entre el producto del índice de la raíz por la misma raíz, restándole una al exponente del radicando. La novena regla nos dice que la derivada de funciones compuestas es igual a la derivada de la función externa por la función interna. La décima regla nos dice que la derivada de una función logarítmica es igual a la derivada del argumento dividido para el producto del argumento y por el logaritmo natural de la base. La onceava regla nos dice que la derivada de una función logarítmica natural es igual a la derivada del argumento sobre el argumento. Derivada de la función seno es igual al coseno de la función por la derivada de su argumento. Derivada de la función coseno es igual a menos el seno de la función por la derivada del argumento. Derivada de la función tangente es igual a la secante al cuadrado de la función por la derivada de su argumento. El siguiente tema son las ecuaciones de la recta, pero para esto necesitamos entender que existen tres tipos de ecuaciones de la recta, que son las siguientes. La primera es la ecuación general de la recta con su respectiva fórmula, donde A, B y C pertenecen a la recta. La segunda es la ecuación canónica de la recta, donde M es la pendiente de la recta y B es ordenando al origen. La tercera es la ecuación simétrica de la recta, donde A y B pertenecen a la recta y son diferentes a cero. En los ejercicios se nos pueden presentar 4 diferentes casos y los cuales se resolverán con sus correspondientes fórmulas como se muestra en la imagen. El primer caso es la ecuación de una recta conociendo un punto y su pendiente. El segundo caso es la ecuación de una recta que pasa por dos puntos. El tercer caso, que es de dos rectas paralelas entre sí. Y el cuarto caso, que es de dos rectas perpendiculares entre sí. El siguiente tema son los máximos y mínimos, pero para esto primero tenemos que entender qué son los máximos y mínimos en las matemáticas. En las matemáticas, los máximos y mínimos nos permiten determinar los valores extremos de una función y esto es esencial para la optimización, análisis de funciones y estudio del comportamiento gráfico. Algo fundamental para comprender este tema es conocer el primer y segundo criterio para hallar los máximos y mínimos. El primer criterio nos dice que si una función f es continua en un intervalo a,b y c es un punto crítico, entonces si la derivada de f es positiva a la izquierda de c y negativa a la derecha de f de c, es un máximo relativo. Y si la derivada de f es negativa a la izquierda de c y positiva a la derecha de f de c, es un mínimo relativo. El segundo criterio nos dice que si c es un punto crítico de una función f de x y la segunda derivada de f en c existe, la derivada de f de c es mayor a 0, f de c es un mínimo relativo. Y si la derivada de f de c es menor a 0, f de c es un máximo relativo. El último tema que vimos fueron las aplicaciones de las derivadas. Vimos cómo se aplicaban en la física y en la economía. En la física se veía cómo para obtener la velocidad derivábamos la posición.
También como para obtener la aceleración derivábamos la velocidad y así con otros ejemplos. En la economía, el costo marginal se lo sacaba derivando C de X, que mide el cambio del costo al producir una unidad más. El ingreso total, que es R de X igual a X por P de X, donde P de X es la función de demanda. Y bueno, eso ha sido un breve resumen eh, sobre los temas que hemos visto en todo el trimestre.